Hola, salimos en 15. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí al cumplirse 6 años de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, CRUP, y la Conferencia Episcopal Argentina, SEA, se han propuesto allá por fines del 19 realizar este encuentro internacional que comienza en el día de hoy hasta el día 4 de septiembre del 2021, con una agenda de transmisiones desde distintos puntos del país y de la región. No fue fácil hacer y llegar hasta aquí. Tuvimos innumerables reuniones diseñando la participación plural con reconocidos disertantes nacionales e internacionales. En nuestro CEPRES metropolitano, que este es el día de hoy la apertura, hemos trabajado fuertemente las universidades tanto públicas como privadas, y las quiero nombrar unas por una: la Universidad de Avellaneda, la Universidad Arturo Jaureche, la Universidad de Moreno, la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad del Salvador, la Universidad de San Isidro Plácido Marín, la UCA, con la coordinación de la rectora Agustina Rodríguez Sá. Bienvenidos rectores y al rector de la USAL, Carlos Salvadores de Arzuaga, al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, y al obispo Fernando Maletti de Merlo Moreno. Bueno, aquí quería un poquito hacer una pequeña introducción y le vamos a dar la apertura al Congreso Interuniversitario Laudato Si del CEPRES Metropolitano, el Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior Metropolitano. Con más de 30 actividades, como ser conferencias, conversatorios y diversas actividades académicas que propician el diálogo sobre algunos de los principales ejes de la Carta Encíclica Papal, como dignidad personal, fraternidad y diálogo intercultural, medio ambiente, desarrollo integral de las personas y visión, perspectiva, diálogos y encuentros interdisciplinarios. Estamos aquí diferentes actores, más de 130 ponentes del sistema universitario, asociaciones y agrupaciones territoriales, organizaciones de la sociedad civil, debatirán y compartirán reflexiones en torno a una nueva agenda que atiende la complejidad transdisciplinar de estos fenómenos y permiten reflexionar conjuntamente, además de posibilitar el debate acerca de las acciones en un futuro próximo. Más de 1.700 inscriptos tuvimos al día de hoy, y todo el evento fue diseñado como un encuentro federal, con un entramado de instancias nacionales, con acciones locales, realizadas por las comunidades universitarias en distintos lugares del país. El Congreso Laudato Si está accesible en la modalidad virtual para facilitar su acceso. Y pueden hacer la consulta de la variada agenda que tenemos en www.laudatosi.edu.ar. Laudato Si, alabado seas en español, se centra en el medio ambiente y el desarrollo sostenible de una manera amplia. La línea que hila todo el pensamiento del Papa Francisco, expresado en su encíclica En el cuidado de la casa común. El concepto de la casa común refiere al planeta. A lo largo del texto se plantea la existencia de una crisis provocada por el daño que el ser humano le impartió. Lo novedoso de la carta, como les decía, y de las ideas que propone, se ubica en considerar a la Tierra como la hermana, al no separarla del ser humano, sino entendiéndola como parte de un todo, de un sistema. Según el filósofo Edgar Morin, propuso llevar el pensamiento sistémico hacia el pensamiento complejo, ya que se caracteriza por ser organizado y desarrollar habilidades que pueden atender diversos problemas filosóficos, científicos, sociales. He aquí la Laudato Si. Bueno, así le vamos a dar la palabra para que nos dé la bienvenida al rector de la Universidad del Salvador, Carlos Salvadores de Arzuaga. El rector es abogado, egresado de la Universidad del Salvador, máster en Ciencias de la Legislación de la Universidad Pisa, Italia, profesor de Historia Constitucional y Derecho Constitucional en las universidades argentinas como extranjera,
Actual rector de la Universidad del Salvador, profesor titular ordinario de Derecho Constitucional de la carrera de Abogacía Franco-Argentina, Universidad del Salvador Sorbonne, profesor titular ordinario de Historia y Derecho Constitucional de la carrera de Abogacía, decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, vicedecano de la Facultad de Historia y Letras. Dentro de las innumerables publicaciones destacamos La Constitución de la Nación Argentina, comentada, anotada y concordada, obra colectiva, reflexiones sobre la Constitución, la ley, la administración y la justicia, 3 reflexiones sobre la formación del jurista en el siglo XXI y entre muchas otras publicaciones, obviamente, protección legal y constitucional del medio ambiente y la interpretación judicial en la República Argentina. Así que le damos la palabra al rector de la UNSAL. Bienvenido, rector. Ahí se puede desmutear. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, hola. Muy agradecidos por la invitación. Tenía el gran interrogante de qué decir en esta primera reunión en la que tenía que participar en este congreso, que sin duda ha sido el fruto del gran esfuerzo, sacrificio, pero también compromiso con la encíclica. Y se me ocurrieron, entre algunas cosas, aseverar que estamos ante una encíclica social que se dirige al corazón de las personas en el sentido de recuperar la equidad en el entramado social y su relación con el ambiente. El Santo Padre nos señala que hace falta la conciencia de un origen común, de la pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes, formas de vida. Sin duda, un llamado concreto, preciso, claro, a reconstruir lazos rotos por el individualismo, donde la vanidad y el ideologismo solo fragmentan cada día más la sociedad. Sentimos que debemos sanar, enmendar el cuerpo social herido. Y voy a insistir con un párrafo de Laudato. Cuando dice, mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En ese contexto, no parece posible que alguien acepte la realidad para que marque límites, dice su santidad. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad, las normas solo son respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Por eso, dice el Santo Padre, no pensemos en las posibilidades sino también catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión de un estilo consumista, sobre todo poco, podrá provocar violencia, destrucción. Reconstruir las Creo que tenemos un problemita técnico, ¿no es cierto? Sí. Bueno, vamos a esperar. Ahí está. Seguramente que, bueno, Carlos ha tenido algún problemita técnico. Ahí se está reconectando. Ay, te perdimos no importa, que seguramente que, bueno, y eso regresé. Esto es uno de los problemas técnicos. Como creo que se puede repetir con claridad, la no
Sí, no, más o menos me acuerdo dónde, según este aparato, me señala dónde me quedé. Decía Perfecto, que perfecto. debemos reconstruir lazos a partir de esta visión social que nos proporciona su santidad. Es una tarea sacrificada, hasta agobiante, cuando el debate, la verdad, llega a perder su sentido o naturaleza porque se sitúa en el intercambio ideologizado de fórmulas que se desentienden de la realidad, que solo pretenden controlar al otro. La agresividad y hasta la violencia verbal es una herramienta que convierte todo en una dialéctica infernal, en la que las personas se vuelven autorreferentes y se aíslan en su propia conciencia, incrementando su voracidad. No tenemos dudas que podemos evitar continuar degradándonos y podemos comenzar abandonando la hipocresía y la indiferencia. Ser capaces de mirarnos a nosotros mismos con honestidad, de sacar a la luz nuestro propio hastío y de iniciar caminos nuevos hasta la verdadera libertad, como dice el Santo Padre. Más aún, hasta hay alguna lectura de la encíclica de manera superficial que le ha imputado una especie de modelo simple, buenos deseos, voluntarista, de difícil aplicación. No voy a dedicar una línea a responder esto, porque basta la simple lectura y la buena fe para contrarrestar estas argumentaciones. Lo que sí me interesa decir es que no debemos ser ingenuos con menospreciar la situación económica, social, cultural y política del mundo de nuestro país en particular. Será un gran esfuerzo promover la conciencia ecológica integral a que nos llama Francisco. Aquí es el momento de no dejarse dominar por el desánimo y mucho menos llamados a una hermosa y desafiante misión donde la conciencia de dónde venimos y quiénes somos será una luz que podrá ayudarnos en el camino. Encontramos que la universidad tiene un compromiso, o mejor dicho, el testimonio que no solo entendió la encíclica, sino que la debe vivir. Pero también creo yo que debemos acordar que la universidad, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es una comunidad de seres próximos, cercanos, en un lugar determinado que habilita y permite el diálogo, que supera al conocido, al compañero, al condiscípulo. Se confluye en el ámbito de la sociabilidad. El hombre solo no aprende y menos se motiva a reflexionar. El mundo que nos espera, estimados, no creo que pueda ser el que imaginábamos nuestra generación. Ante ello, la universidad va a preservar su naturaleza siempre que sea el ámbito cultural en el que el conocimiento y reflexión confluyan en la formación de la persona. La universidad no es un conjunto de cursos buenos, regulares o malos, o de actividades de transmisión de conocimiento. Más bien, es un espacio institucional que hace posible la adquisición, transmisión y generación de conocimientos en el ámbito de una que marca además a las personas con valores que atraviesan la experiencia universitaria. Hete aquí que estimamos que es adecuada para que la educación ambiental amplíe sus objetivos, pues no reposará en eslogan comerciales o políticos, sino en la apreciación de los dones naturales recibidos. ¿Qué mejor ámbito que el universitario para prestar atención a la belleza y amarla? Lo que ayudará sin duda a salir del pragmatismo, del utilitarismo. Francisco ha dicho también, si se quiere cambios profundos, hay que tener presente que los paradigmas de pensamientos realmente influyen en los comportamientos. La educación será ineficaz y sus estériles si no procura también difundir
un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Educar, dice, en general, pero sobre todo en las universidades, no solo es llenar la cabeza de conceptos. Se necesita 3 lenguajes. Es necesario que entren 3 lenguajes, dice. El lenguaje de la mente, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Sí, para que se piense en armonía con lo que se siente y se hace. Se sienta armonía con lo que se piensa y se hace. Se haga en armonía con lo que se siente y se piense. Una armonía en general y no separada en la totalidad. No tengo dudas que la fuerza moral e intelectual de las universidades debe promover la cultura y los hábitos que propugna la encíclica. Pero esto no será posible en la medida que abandonemos las vanidades académicas y los ideologismos, tanto pedagógicos como curriculares. De lo contrario, la institución será inútil para cambios y perderá su naturaleza. Por eso es que el aporte que podemos hacer desde las universidades para mantener vivo y testimoniar Laudato Si, creo que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Sí, sinceramente es un punto que has tocado, que es neural y que creo que lo podemos retomar después al final. Mientras que no tengamos problemas técnicos, ahí por suerte lo recuperamos al obispo nuevamente. Así vamos charlando y analizando el rol fundamental de la universidad, ¿no? En este tema, en la temática de Laudato Si, que vos bien acabas de nombrar en tu alocución. Así que te agradezco un montón, Carlos, y después vamos a reunirnos en algunas, al final de la charla. Así que bueno, ahora por suerte lo recuperamos aquí al obispo. Fernando Maletti, lo voy a presentar como corresponde y le agradecemos plenamente que esté aquí en esta mesa. Hemos tenido una charla previa en el chat, en el cual me comentó que estaba haciendo con el acompañamiento, iba a estar presente y no iba a dejar de estar presente en este evento tan importante de Laudato Si en nuestras universidades. Así que Fernando Maletti, obispo de Merlo Moreno, es actualmente el obispo y miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y delegado de la Conferencia Episcopal Argentina para la Pastoral de Adicciones y Narcotráfico. Tiene 72 años, 48 de sacerdote y 20 de obispo. Anteriormente fue 12 años obispo de San Carlos de Bariloche. En estos años participó de las comisiones episcopales de Pastoral Aborigen y de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Así que te cedo la palabra, Fernando, y allí te vamos a escuchar muy gratamente. Muchas gracias, Silvina. Bueno, muchas gracias, doctor Carlos, por su iluminación y también lo que voy a escuchar seguramente luego del ingeniero Jorge. La Laudato Si se trata de un texto histórico que podría ubicarse al nivel de la Rerum Novarum de León XIII por su importancia. Si Rerum Novarum fue la respuesta de la Iglesia ante la aparición de la cuestión social a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Laudato Si lo es ante la urgente necesidad de respuesta combinada a la cuestión ecológica y a los temas sociales. La importancia de Laudato Si es planetaria, en lo religioso, en lo filosófico, en lo moral, en lo social, en lo político. Francisco, el Papa, propone un replanteo de la mirada de dominación del hombre sobre el mundo. Hay que recordar que los papas anteriores
como Juan Pablo II y Benedicto XVI, hicieron muchas y excelentes referencias a la cuestión ecológica y social. Francisco, en total armonía con el magisterio papal anterior, en aportes que fueron puntuales, ocasionales, hace ahora una intervención sobre el tema de modo específico, integral, contundente, fuerte. Con ello la Iglesia Católica se pone a la delantera de la defensa de la obra de la creación y también, como muchas otras organizaciones del mundo, empujando en el tema social desde la paz y la justicia. Aunque hasta hoy hay que reconocer que Laudato Si tuvo mayor acogida fuera que dentro de la Iglesia Católica, a partir de esta encíclica la humanidad cuenta con una referencia teórica a la cual se puede recurrir desde distintas corrientes de pensamiento, instituciones, organizaciones e iglesias. Ningún debate sobre la cuestión ambiental y social podría hacerse sin tener en cuenta Laudato Si. La encíclica es un verdadero servicio a la Iglesia, a sus fieles, pero de un modo especial a toda la humanidad. Les comparto algunas impresiones de la encíclica Alabado seas mi Señor. Laudato Si. Hay una relación directa entre la destrucción del medio ambiente, lo económico, la pobreza, lo político y lo social. Bien sabemos que la encíclica el Papa Francisco la preparó con meses. Se hizo con mucha gente de variada procedencia científica, tanto ideológica como religiosa. Y como dije, se apoya en los documentos de sus predecesores. El documento es un contenido no apoyado en los dogmas de fe de la Iglesia, ni en las verdades eternas, sino en dos constataciones. Una es de los científicos más conocidos y aceptados del mundo, y la otra en el sentido común de todo habitante de la Tierra que conoce los peligros que enfrenta nuestra casa común y la destrucción, por ende, que lleva y trae del tejido social. Si bien la doctrina social de la Iglesia es recogida en Alabado seas mi Señor, y los ha expresado bien clarita, bien en forma contundente, el sistema actual, nos dice Francisco con mucha humildad, es perverso, fallido y causante de inaceptables inequidades sociales, y en buena parte del alarmante deterioro de la casa común que es la tierra. Por eso el Papa ha ampliado el concepto de ecología ambiental hacia el de ecología integral, es decir, muestra cómo debemos entender el tema. No podemos resolver lo ambiental si no lo relacionamos con lo social y lo cultural. Si queremos entender qué piensa Francisco, hay que leer la encíclica El Evangelio de la Alegría, que es un anterior mensaje, y su enseñanza sobre el medio ambiente en la encíclica. Hay que tener cuidado con la tendencia ideológica de pastores y dirigencias de la Iglesia. Está claro que nadie cuerdo se atrevería a llamarle comunista al Papa, pero los que están alineados con los grandes poderes socioeconómicos tratan, constato, de minimizar el impacto y el valor de Laudato Si y buscan hacerlo, observo, por todos los medios. Tanto en la encíclica
como otras intervenciones del Papa, se afirma que el actual sistema político, económico, de mercado ha fallado. Digámoslo sin miedo, dice el Papa en uno de los números de Laudato Si. Queremos un cambio de estructura. Agrega también la encíclica que la educación debe incluir estos desafíos, incluir en la realidad diaria de las aulas lo que se nos pide a la humanidad en Alabado seas, Laudato Si. La Iglesia no solo apoya la lucha por el trabajo, el techo, la tierra, sino que la base esperanzadora del cambio lo pone en los movimientos populares de base y no en las élites. En este sentido, el Papa pide sustituir la lógica del descarte por la lógica de la inclusión. Esto es, propiciar un cambio no impuesto desde arriba, sino fruto de una conversión que desea otro modelo de sociedad. Lograr otro tipo de relación con la naturaleza, es decir, una ecología integral que cuida de las personas, la familia, la tierra. La idolatría del dinero, nos dice el Papa, también en otros mensajes, pero de un modo especial en Laudato Si, genera exclusión y descarte. Respetar los valores de la dignidad humana y las riquezas de las culturas, siempre al servicio de los pueblos y en defensa de la madre tierra. La coherencia del Papa llega a denunciar el sistema económico global diciéndonos que no funciona y que produce descartados. Y al mismo tiempo promueve que la búsqueda de soluciones debe llegar desde quienes sufren las consecuencias y no tanto desde quienes las provocan. En la encíclica el Papa, por un lado, es cuidadoso en no ofender a nadie, pero tampoco la juega de diplomático. Se pone claramente del lado de los pobres, débiles, sufrientes, descartados. El ataque del Papa no es a nadie en particular, sí a las miserias humanas del poder y el mundo de los poderosos. Se me fueron los 10 minutos. Habría algunas puntualizaciones de algunas reflexiones muy importantes, pero con la cita de algunos números, pero lo dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y creo que podríamos de algún modo ahora en el final retomar esas pequeñas reflexiones, porque en el chat está habiendo mucho interés en las dos disertaciones, así que si quiere lo vamos retomando después en un poquito, en un hilo conductor que podríamos ir haciendo a posteriori. Así que le agradezco un montón ahí puntualizando los temas centrales como ecología ambiental a integral, ¿no es cierto? Un cambio de estructura, ¿no? Has dicho, y es una palabra muy interesante, ¿no? Para repensarnos en la universidad, el sistema social, moral y político, ¿no? Digo, son cuestiones sistémicas que tenemos que ir reviendo entre todos y con todos, ¿no? Como dice el Papa Francisco. Y bueno, pasamos entonces ahora, voy a presentar al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni, actual rector, miembro del Consejo Ejecutivo de UDUAL, como vicepresidente de Organismos de Cooperación, Estudios y Redes, miembro del comité organizador de la CRES 2018, magíster en gestión de la educación superior y especialista en gestión de la educación, ingeniero civil e ingeniero en construcciones por la Universidad Tecnológica Nacional, catedrático de la Cátedra Proyecto Final de Ingeniería Civil en Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, profesor del seminario Organización, Dirección y Gerenciamiento en el Sector Público de la carrera Maestría en Planificación y Gestión de Ingeniería Urbana,
Cuenta con numerosas publicaciones de libros y artículos en revistas. Su tesis de maestría versa sobre la interacción universidad-medio socioproductivo después de la crisis de diciembre del 2001 en Argentina. En el caso de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, en el periodo 2002-2006, en el ámbito del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá hemos hecho una pequeña introducción de Jorge, que nos conocemos hace muchísimos años en la Secretaría de Políticas Universitarias, allí cuando trabajábamos en lo que fue aquel proyecto de fortalecimiento de las ingenierías, no sé si te acordás, Jorge, allí. Así que es un gusto tenerte aquí y también escuchar tu reflexión acerca de la apertura del Laudato Si, del Congreso Interuniversitario Laudato Si. Así que bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Silvina, la verdad que un gusto, sí, hace tiempo que no nos veíamos, así que es un gusto volver a verte. Al obispo, realmente yo decía en la previa, es un gusto escucharlo y me quedé con ganas, así que sería bueno poder concluir algunas de esas cosas. Al rector de la USAL, me parece importante al CEA como coorganizador. Yo creo que el Laudato Si es me dejó reflexionando el obispo, que influyó más afuera de la iglesia que adentro de la iglesia, ¿no? Para nosotros como una lectura que nos generó enormes expectativas y casi una necesidad de generar alguna propuesta, que no quede solo en la reflexión. Y las universidades, tanto del CRUPO como del CIN, decidimos constituirnos en una red, ¿no? La red del cuidado de la casa común, una red, la RUC, una red que está funcionando y muy bien, que se fueron también incorporando universidades extranjeras del resto de América Latina y que tiene una potencialidad enorme. Esa propia red está trabajando en una diplomatura en ecología integral que está basada en el Laudato Si. La verdad que es muy interesante y participamos continuamente de un ciclo de charlas esclarecedoras. La última fue la última semana, la dio Ulrich Brand, un profesor investigador de la Universidad de Viena, que presentó un libro que recomiendo, que realmente muy interesante, cuyo título es Modo de vida imperial, la interfaz socioecológica. Y el libro plantea varios dilemas. Como tenemos poco tiempo, me voy a tomar dos de ellos, nada más. Uno es el tema de la vida cotidiana, cómo influye el aspecto de la crisis ecológica del capitalismo en la vida cotidiana. O sea, hay una transición hoy en los sistemas de representación política donde no está muy claro lo que viene, pero sí está claro que hay una saturación de las formas de producción, hay una saturación en la forma en cómo se altera la naturaleza y que eso tiene que corregirse. Y lo plantea claramente, el tema social está vinculado a lo político, lo plantea claramente el Papa y coincide, no por eso es comunista, sino al contrario, nos interpela a quienes tenemos la dirección de instituciones como las universidades, pero también de los gobiernos. Es una fuerte interpelación a los gobiernos en cuanto a cómo definir las formas de producción. Hoy vemos el Paraná casi sin agua, ¿no? Y eso claramente genera preocupación porque implica el agua potable para muchas comunidades que bordean el río Paraná. Y esto no surgió de un día para otro. El cambio climático no es un tema abstracto, es un tema real, es un tema concreto, discutido. Las grandes potencias mundiales vienen postergando decisiones que son fundamentales. Son los mayores emisores de dióxido de carbono y de fuentes de contaminación, con lo cual claramente hay una interpelación, primero para los gobiernos, segundo para también en quienes producen y la forma de producción. De hecho, hay que reconvertir esa matriz energética que
venimos llevando desde hace mucho tiempo y con muchas dificultades, y donde seguramente tendremos que elaborar, y las universidades, comparto con lo que decía el rector, tenemos que ser parte de la solución para todos estos problemas. Y eso impacta permanentemente en la vida cotidiana, lo vemos permanentemente, o sea, hay un problema, hay una crisis ecológica, esa crisis tiene un correlato social, está muy claramente identificado en la encíclica, pero todos somos parte también de esa solución. Y el segundo punto que planteaba Ulrich era la diferencia entre modo de vida y estilo de vida. Y esto ya tiene que ver más hacia adentro de las casas, hacia las familias, hacia los individuos. A nosotros nos interpela como personas. Y él definía, fue una charla larga, yo voy a tratar de sintetizarla en 2 minutos, posiblemente me equivoque, pero bueno, él plantea que el estilo de vida tiene que ver con mostrar, con el consumismo, ¿no? Con esa cosa de querer mostrar, no importa si tiene valor o no tiene valor. Y tenemos que trabajar en un modo de vida que sea un poco más austera, no hay posibilidad, si el consumismo no regula la vida permanentemente, va a ser muy complejo poder llegar a resolver los problemas. Todos somos de vuelta parte de la solución. Y esto tiene que ver con el modo de vida a aceptar. Yo de verdad estoy muy contento con esto. Hoy lo decía Silvina, hace 2 años que se viene trabajando en esta posibilidad. Yo quiero agradecer a la Conferencia Episcopal Argentina porque nos ha convocado muchas veces a reflexionar sobre distintos temas. Hemos estado en distintas universidades planteándonos jornadas de reflexión. Bueno, hoy arrancó las jornadas nacionales y en el caso del CEPRES metropolitano, que componemos todas las universidades públicas, privadas, o de gestión estatal y de gestión privada en el ámbito metropolitano, la verdad que logramos un consenso en poder llevar adelante estas jornadas y poder reflexionar de cara a la sociedad acerca de una cuestión que es ineludible, porque tiene que ver con nosotros, con nuestro futuro, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con lo que viene. Hay que repensar los sistemas de producción, hay que repensar los sistemas de representación. Me parece que ahí también tenemos un problema a resolver y que en estos tiempos, sobre todo tiempos electorales, vienen los discursos y vienen supuestamente las soluciones mágicas, y yo creo que no hay soluciones mágicas, que dependen de nosotros, que depende de lo que construyamos juntos, que depende de que podamos resolver prejuicios que muchas veces todos tenemos, y que a veces nos condicionan en cómo encontrar salidas comunes. Y me parece que el Papa Francisco es un aire fresco en la Iglesia, lo digo desde afuera de la Iglesia, no soy parte de la Iglesia, pero lo digo con mucho afecto y con mucha convicción, que es un aire fresco que nos obligó a reflexionar y a pensar y repensar el mundo que queremos vivir. Y en ese marco creo que las universidades tenemos un rol importantísimo. Digo esto como para cerrar. La educación no es un eslogan de campaña, la educación tiene que ser algo permanente y tiene que ser algo que nos permita resolver de cara a futuro, no algo que va a venir, sino que es permanente. La educación es permanente. Estas universidades nunca dejaron de dar clase a pesar de la pandemia. La pandemia nos encendió y nos hizo comprender un montón de situaciones. Pero que estamos haciendo ahora de forma virtual también tiene que ver con el desarrollo que tienen nuestras universidades y poder generar a partir de esos desarrollos no solamente educación virtual, sino haber sostenido la presencialidad en situaciones muy complejas, donde tuvimos que aprender docentes y estudiantes a un esquema distinto. Lo que viene no va a ser lo que era. No vamos a volver a la presencialidad que tuvimos, no hay ninguna manera. Sí, seguramente va a haber sistemas híbridos. Prácticamente va a ser imposible que todos los estudiantes que se sumaron puedan entrar en los espacios disponibles. Lo que sí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, solidarios y con las mejores intenciones para poder determinar y tener prioridades y la solidaridad de quienes pueden acceder a esa presencialidad, cómo lo vamos a hacer cumpliendo todos los protocolos y cómo vamos a hacer para que quienes están a punto de egresar puedan egresar. De hecho, lo están haciendo a pesar de todo eso, y quienes en estos 2 últimos años ingresaron a nuestras universidades,
que no la conocen, porque por la pandemia impidió que pudieran hacerlo presencialmente, y a su vez impidió que tengan algo tan lindo como la vida universitaria, ¿no? Esa personalización entre los propios estudiantes, docentes, estudiantes, no docentes. Bueno, ojalá la vamos a recuperar, yo creo que muy pronto la vamos a estar recuperando y seguramente pudiendo pensar y repensar ese futuro que no está en el más allá, mucho más adelante, está en el hoy. Si no lo hacemos hoy, vamos a tener problemas severos, y el Papa en la encíclica lo plantea. Así que bueno, muchísimas gracias, Silvina, por coordinar esto. Yo le agradezco al obispo, al rector, esta posibilidad que me permitan compartir con ustedes este tiempo, esta inauguración, este espacio de las mesas que vendrán, con gente que realmente está en condiciones de poder reflexionar y pensar esta encíclica de una manera integral, como creo que lo planteó el Papa. Muchísimas gracias. Excelente, Jorge. Creo que, bueno, un poco tu exposición versó un poco en esto del crisis, cambio y soluciones o búsqueda, digamos, de alternativas en las universidades y en la educación permanente, que nos debemos dar, nos debemos reflexionar al respecto de esto y de esta temática tan importante e interesante. Y así que te agradezco mucho tu postura y reivindicar y revalorar también el rol de la universidad en este tiempo de esta crisis que hemos padecido, ¿no es cierto? De esta crisis que nadie imaginó vivir una pandemia de estas características, y bueno, esto tiene que ver también con repensarnos, ¿no? Repensarnos nuestra dilema, como decías vos, de la vida cotidiana, un poco retomando Ulrich, y el modo y el estilo de vida, y la crisis de las formas de producción del capitalismo, ¿no? Creo que, nada, en este punto hay que empezar a reconocernos como parte también de la solución de este gran tema y problema que tenemos entre manos. Y creo que la encíclica es una alternativa para repensar todos estos temas. Voy a tomar un poquito ahí que tenemos en el canal de YouTube y que animo, digamos, a todos los que nos están mirando, y agradecemos muchísimo la participación de todos aquellos que están allí siguiéndonos por el canal de YouTube de SEA, de la Conferencia Episcopal Argentina, y estamos siendo retransmitidos, como les dije, por el canal oficial de Laudato Si. Fue uno de los eventos metropolitanos, del CEPRES metropolitanos, que fueron retomados para transmitirlo, como va a ser varios de las mesas que vamos a tener a lo largo de estos días, hasta el día sábado, que va a ser el cierre, obviamente, de este congreso, y esperemos tener innumerables alternativas, ¿no? de estas respuestas que nos estamos tratando de dar en este conversatorio. Me encanta que sea un estilo conversatorio, entonces voy a ver un poquitito, a ver acá en el chat de YouTube qué nos están diciendo nuestros colegas. Bueno, excelente exposición. Tenemos un gusto tenerlo en el panel, Obispo Maletti, con su gran experiencia. Tenemos aquí, que es un placer estar participando de este encuentro federal de representantes de universidades. Es interesantísimo toda la postura que tenemos al respecto. Desde la Pastoral Social Merlo Moreno celebramos este encuentro y agradeciendo la presencia de tan ilustres personas. Fabulosa exposición del Obispo Maletti. Bueno, me parece que hay un montón de seguidores del obispo, está muy bien que estén aquí presentes. Buenas tardes, y celebramos estos encuentros por el cuidado de la casa común, totalmente de acuerdo con lo expuesto por Monseñor Maletti. Así que estamos aquí, bueno, son los que me están llegando, los comentarios que me están llegando del chat, así que no quería dejar de nombrarlos. Invitamos a los encuentros de la Casa Común. Entre otras cosas, influyó más afuera, que un poco en lo que había comentado hoy el obispo, porque muchos cristianos también muy involucrados en sus sociedades estaban esperando un mensaje así desde la iglesia.
Así que, bueno, tenemos unos cuantos comentarios más. Y en este estilo conversatorio me interesaría a lo mejor que el obispo retomara un poquitito esas conclusiones y que Carlos también, vos puedas retomar alguna de las conclusiones de los participantes o, digamos, del aporte, ¿no? Digo, en diálogo, y lo mismo que Jorge. Lo escucho, obispo. Algunas reflexiones importantes que había notado leyendo una vez más la Laudato Si. Simplemente señalo hacia una frase breve y el número de la Laudato Si, donde se puede encontrar y profundiza el mismo Papa Francisco esto, con citas al pie de página de donde se pueden ir sacando mayores reflexiones. Una es el tema de la relación entre medio ambiente y conflictos sociales, en la 139. Cuando se discute sobre el ambiente debe estar la justicia, en el número 49. Somos administradores y no dueños de la naturaleza, 116. El mal uso de lo ecológico produce la rebelión de la naturaleza, 117. Es bueno que nos unamos para buscar un desarrollo sostenible e integral, número 13. Hay varios compuestos sociales del cambio global, número 46, muy importante, es como la médula de la encíclica. La tecnología ligada a las finanzas es incapaz, número 20. Si no se pone límite a esto, lo tecnoeconómico va a arrasar no solo con la política, sino también con la libertad y la justicia, número 53. Es llamativo que la política internacional haga muy poco en este tema, número 54, que es el principal desafío para sostener la humanidad. Es trágico el aumento de migrantes causado por la degradación ambiental, el número 25. Sobre el derecho al agua potable, el número 30 y siguientes. La depredación de la tierra y los mares, pérdida de selvas y bosques, anulación de especies, número 32. La minería como desafío, número 51. Etcétera. Son como frases puntuales del mismo Papa en un contexto donde profundiza, matiza y coloca otras circunstancias que puede hacer, digamos, muy jugosa la reflexión de estos temas. En particular, en la ligazón de la economía, lo social, lo político y lo medioambiental. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Carlos, me parece que lo perdimos a Carlos para que hiciera alguna intervención. Mientras a lo mejor lo recuperamos a Carlos y te dejo, ahí estamos, Carlos, ahí está. Si querías, Carlos, intervenir con respecto a, ahí vamos. Sí, hay más o menos leyendo algunas cosas que se escribieron en el chat, lo poco que podía leer. Y comparto, bueno, también lo que decía recién mi colega, que el rol de la universidad es un rol, podríamos decir, destacado, primordial. Más allá de la cuestión puramente técnica, de lo que sería puramente científico, al ser la universidad una comunidad donde se entrelazan las relaciones de una manera tan especial, donde lo que se busca en definitiva es la verdad, donde en definitiva lo que estamos tratando de hacer es solidificar un entramado que nace a partir de la educación y la cultura, es posiblemente donde debería reverdecer más el sentido que tiene la encíclica.
al principio lo dijimos, la encíclica es un sentido social. El Papa le está hablando al corazón de la gente, sin importarle si es católico, si no es católico, no interesa eso. Nos está hablando al corazón de todos y nos está haciendo un llamado tan profundo, que va más allá de lo ambiental. Porque si nosotros, me parece, no intentamos interpretar que su santidad está diciendo que vivamos humanamente, poco vamos a hacer si nos preocupamos por el medio ambiente, porque el hombre se está degradando cada vez más y lo que tiene al frente será el medio ambiente o lo que sea y lo va a destruir. Por eso es que creo que la universidad es el los más propicios para difundir lo que explica su santidad, lo que dice su santidad. Fíjense el tema de la avaricia, de la codicia, como dice su santidad. Fíjense, por ejemplo, el tema del consumo. ¿Eh? Es algo que a veces nos pasa desapercibido. Bueno, no es una cuestión de que hablemos de que en cada programa de la currícula hay un punto que diga Laudato Si. No, la universidad debe crear un hábito, o podríamos decir un círculo virtuoso, en el que hay que preservar al hombre en toda su humanidad. Eso me parece que es algo que debemos tener claro. De lo contrario, la universidad ha dejado de ser universidad. Simplemente es un lugar que emite papeles, que reconoce determinada idoneidad para hacer algo. Idoneidad. Está enseñando técnica, cuidado. No estoy necesariamente formando a alguien. Perfecto, Carlos. O sea que ahí estás haciendo hincapié en que en el sentido también social que tiene que brindar la universidad, no solo lo académico, técnico, y digamos hacer hincapié en esta instancia de la construcción de un ciudadano universitario, como decimos tal vez en las universidades donde se trabaja bastante el tema de el pensamiento situado, ¿no es cierto? La transformación de una realidad en la cual estamos inmersos. Creo que también eso, ahí tenemos que retomar de algún modo ese rol, ¿no? De la universidad y como transformador de lo local, un poco como decía Kusch, ¿no? Digo, el pensamiento situado. Ahí a lo mejor Jorge también tiene algo interesante para decir de la universidad que él representa también, y bueno, y ahí también darnos ese debate. Aquí tenemos una pregunta para el obispo del chat, que dice, ¿cuáles considera que son las causas que explican que la encíclica ha tenido una mejor aceptación fuera que dentro del catolicismo? Es una pregunta que han hecho en el chat. Muy buena pregunta. Muy buena. La Iglesia, como todo universo social, lo eclesial, está todo el arco ideológico y todos cabemos en la Iglesia. Esto es parte del mensaje de Jesucristo, donde nos pide la conversión. Algunos más, otros menos. Buscamos, si somos coherentes con nuestra fe, eso, un cambio de vida que empieza por el corazón, continúa en la relación con los demás, se estrella en la dimensión social y tiene su aterrizaje en el misterio del amor de Dios. Y esto hace que haya distintos tiempos para las distintas personas o grupos sociales. Pero también tenemos que reconocer que hay en nuestro modelo de pensamiento a veces extremadamente centrado en los dogmas, con una moral o una ética que en lo esencial estamos muy de acuerdo y muy viviendo, pero donde hay también un camino y un dinamismo en la misma, de acuerdo, no caer en una casuística de lo coyuntural, pero va habiendo un relativo dinamismo, repito la palabra, y hace que, bueno, muchas cosas sean más lentas también en la Iglesia, ¿no? También en otros temas, ¿no? Esto le ha dado la sabiduría milenaria que tiene la Iglesia por un lado, ¿no? Pero otro es que a veces llegamos tarde, ¿no? Ya en la época del Papa León XIII se corría el peligro de perder en la Iglesia la clase obrera, ¿no es cierto? Y en la época del Papa Pablo VI, él decía que se corría el riesgo de perder la juventud. Entonces,
Por eso el Papa insiste tanto en rescatar en este tema de la unidad de lo ecológico, lo político, lo social y lo económico, los movimientos sociales, ¿no? No para angelizarlos, porque no lo hace el Papa, pero sí para ver lo que nos están diciendo estos nuevos tipos de acuerdos y de provocación en la sociedad para tener una mayor vivencia, ¿no?, de la justicia, de la paz, del amor, ¿no? Nada es perfecto, nada es químicamente puro, pero a veces cuesta más, y no me escapo de la pregunta, dentro de nuestras comunidades, ¿no es cierto? También algunas otras quizás se escapan de la raya por el otro lado, o personas o familias, pero lo fundamental es que en estos temas tenemos mucho que crecer, muchos ojos para ver, más oídos para escuchar y sobre todo entrar más como gesto, sobre todo como tiene Francisco, en la dimensión profética que tiene que tener el actuar cristiano de los que estamos comprometidos con la Iglesia, ya que el cristianismo es el reino de Dios, donde entra la Iglesia Católica, pero no se agota en la Iglesia Católica. Y por eso hay también de todo esto una dimensión ecuménica y de diálogo interreligioso muy fructuosa. Excelente, excelente. Hay reflexión, Fernando, y creo que ahí está también una de las llaves, ¿no? La reflexión ecuménica y como comentaba el Papa también, hacer un poco hincapié en la terneza, no tenerle miedo a la ternura, digamos, de poder estar con el otro, con un otro y reconocer a la otredad como parte de uno, ¿no? Esto sería también valorar. Aquí, Jorge, no sé si querías así hacer, porque estamos haciendo un estilo conversatorio que nos parece muy, muy interesante. ¿Querías hacer alguna reflexión acerca de esto, ¿no? Del rol de la universidad con respecto a la territorialidad, un poco esto que siempre peleamos, ¿no? Un poco las universidades en este aspecto, o damos un poco de... Sí, a ver, retomo algo que venían planteando, ¿no? Una de las actividades que hicimos, me acuerdo, en los últimos 2 años, es el diálogo interreligioso con los representantes de las distintas iglesias, y fue riquísimo. Yo recuerdo una en Hurlingham, uno de los encuentros más ricos desde el punto de vista intelectual a los cuales he concurrido. Fue muy gratificante y creo que eso tiene que ver con el planteo del Papa, ¿no? Que excede a la Iglesia Católica y que incorpora a todas y de todos. Me parece que ahí hay un aspecto importante. Con respecto a la cuestión territorial, la universidad tiene entre sus misiones fundamentales una que es la extensión universitaria. A veces está cuestionado el nombre, pero la realidad es que todos los conocemos así y a mí me parece que es más fácil para referenciar. Esa tarea, esa actividad tiene el peso y la importancia como tiene la investigación o como tiene la enseñanza. Se genera el conocimiento, se transmite el conocimiento, pero también aparece un tercer concepto que es el diálogo de saberes. Nosotros aprendemos de sectores, de determinados sectores, de todos, tanto los productivos, los culturales, los sociales, absolutamente todos, y también enseñamos, hay un diálogo de saberes. Esto pasa en muchas de las redes que formamos parte, donde aparecen determinadas situaciones, donde se generan incluso a partir de ello investigaciones, y a partir de esas investigaciones la necesidad de generar otro tipo de conocimiento, de transmitir esos conocimientos. Y esto la verdad que es muy rico. Hay cátedras en muchas universidades que trabajan las encíclicas papales, y es abierto a la comunidad, no es solamente para los estudiantes regulares, digamos, por decirlo de alguna manera, sino es abierto a la comunidad. A mí me parece que hay una apertura interesante en el mundo universitario. Nosotros tenemos como distintos esquemas que un día un encuestador me decía, ustedes tienen esa cosa rara de cómo eligen a los rectores, cómo eligen
a los claustros. Bueno, pero eso y esa convivencia creo que también es un ejemplo de cara a lo que está planteando el Laudato Si. Esto no quiere decir que no hay conflictos, esto no quiere decir que no hay tensiones, por supuesto que los hay, pero el tema son las formas de cómo se dirimen esos conflictos y esas tensiones. Y creo que esta actividad, por ejemplo, de estos días, también tiene que ver eso, ¿no? Cómo de cara a futuro podemos dirimir conflictos, tensiones, de la manera menos traumática posible, menos violenta posible, porque la violencia trae más violencia y yo creo que la democracia trae más democracia. Y en eso las universidades tenemos un ejemplo que cómo se llevan adelante algunas de estas cuestiones. Así que para mí eso es fundamental. Y quiero, por ahí, un colega nuestro, Telemaco Talavera, pobre que está con problemas de salud y está en Europa en este momento, pero él definió algo que a mí me quedó, lo escribí para no olvidarme. Él dice, el reto no debe ser modernizar la pobreza, sino humanizar el desarrollo. Y creo que tiene que ver con mucho de esto que estamos hablando, ¿no? No podemos modernizar, porque podemos poner toda la tecnología, pero al servicio de la pobreza. Yo creo que hay que humanizar el desarrollo. Y eso implica cambiar también la perspectiva de cómo nos plantamos de cara a futuro en la intermediación entre la tecnología y esos problemas sociales que vivimos día a día en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de nuestros lugares más vulnerables. Permitime contar esto solo. Nosotros tenemos una escuela técnica secundaria en Villa Azul, uno de los lugares más vulnerables que está en el límite entre Avellaneda y Quilmes. 135 chicos, una experiencia piloto, es una escuela por proyecto con una necesidad de un diseño curricular de avanzada que ojalá nos vaya bien. Pero lo que vivimos en esta pandemia es que esos chicos que nos costó mucho escolarizarlos porque no iban a la escuela, pudieron sortear un montón de dificultades y cuando se suspendió las clases y volvieron a sus barrios, empezaron a tener las mismas dificultades que tenían antiguamente. Es decir, no siguió ese círculo virtuoso que genera, como decía Carlos, la educación, sino al contrario, volvió a primar otros aspectos que queremos erradicar, como por ejemplo el tema de las adicciones. Y bueno, las mismas madres, los mismos padres nos hablaban de estas cosas. La escuela sirve no solamente para darle una certificación, un conocimiento técnico, es verdad eso y lo comparto plenamente. Sirve también para poder resolver otras situaciones que de otra manera no llegan y que esos chicos piensen que la salida no es la delincuencia, sino la salida es el estudio, el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la solidaridad, como vos decías, la otredad, ¿no? El pensar en el otro, en la otra, para tenderle el brazo, para tenderle las manos y para tomar una herramienta entre ambos para construir algo, una vivienda, por ejemplo, que en ese barrio todavía faltan muchas, y resolver esas situaciones. La escuela también sirve para eso. Y tenemos dos carreras, una maestro mayor de obra, precisamente, que sirve para construir viviendas, y la otra vinculada a los alimentos, que lo hacemos con cooperativas y con movimientos sociales que trabajaron y mucho en esta pandemia en poder llegar a resolver situaciones de hambre como las hay todavía, lamentablemente, en nuestro país y en nuestro barrio. Así que me parece que desde ese punto de vista podemos colaborar y mucho, no solamente investigando la extensión, sino ejerciéndola plenamente como un derecho de todas y todos a beneficiarse con la universidad, independientemente que vendan o no. Bueno, muchas gracias, Jorge. Creo que esta visión de diálogo y de saber que con la educación podemos transformar y tenemos ese derecho, digamos, todos tienen el derecho, obviamente, a la educación sobre todas las cosas, bien como has participado vos en la CRES 2018 con todos los lineamientos, cuando fue todo ese evento enorme en Córdoba. Creo que ahí tenemos que seguir refrendando un poco esta cuestión de la educación como derecho ante todo, y creo que ahí es donde se pueden visibilizar todas estas problemáticas y tratar de acompañar para ir resolviéndolas.
Aquí tenemos también en el chat, nos dicen, en la Laudato Si existen muchas referencias directas e indirectas a la conflictividad social ambiental y las demandas de grupos ecoterritoriales por los impactos ambientales que sufren. Esto, claro, es una de las grandes debates, ¿no es cierto?, de la encíclica, así que yo creo que también es una respuesta que vamos a tratar de entrañar en estos días que tenemos de las distintas mesas en las cuales vamos a estar presenciando tanto en los distintos CEPRES como también a nivel nacional. Aquí tenemos otra reflexión en el chat. Así es, universidad es el ámbito ideal para tomar la Laudato Si y su relación con varias áreas de pensamiento y la ciencia. Fernando, gracias por tu información para facilitar buscar encíclicas en Laudato Si. Muy completo esto último, también para Fernando. También tenemos aquí todas las reflexiones y excelente comienzo del Congreso y de las instancias CEPRES Metropolitano. Además, qué bueno que universidades de gestión estatal y privadas trabajemos juntas. Esto es una muy buena reflexión que están aquí en el chat. Felicitaciones al panel y por las reflexiones y muy interesante, gracias a los expositores. Así que tenemos un montón. Jorge, el diálogo de saberes es parte de la actividad universitaria porque generan otros conocimientos e inquietudes y relaciones virtuosas intersectoriales. También un saludo para Carlos, también haciéndose eco de su exposición. Así que, bueno, creo que tenemos infinidad de intervenciones en el chat y de que esto se trata, ¿no? Que está bueno hacer un diálogo constructivo entre todos y trabajar estos distintos ítems, ¿no? Que nos va a... La Laudato Si, de algún modo, nos va a hacer reflexionar. Acá dice también para el ingeniero Calzoni, humanizar el progreso que puede pensarse desde el Popularum Progresivo de Pablo VI y la Fratelli Tutti de Francisco. Una vez más, la reflexión nos afirma que deberemos hacer algo más, una pregunta, unificando criterio entre todos, comunidad, iglesia y políticos. Muy bueno. Hay que generar más proyectos sociales en las universidades con instituciones y fundaciones para dar y resolver situaciones de necesidades básicas de agua, electricidad y techo, educación como herramienta para ayudar a los jóvenes con problemas de consumo problemático en diferentes territorios, educación territorial integral, tan necesaria y tan interesante. Bueno, aquí tenemos un montón de reflexiones que obviamente las podemos como... ya hay muchas se fueron trabajando en este momento y otras van a estar dilucidándose en todas estas mesas que vamos a tener. Les paso a contar apenitas una idea de a partir de mañana. Tenemos actividades como ser a partir de las 18 horas, las actividades que son del CEPRES Metropolitano, que además estamos muy felices de estar trabajando universidades de gestión pública y de gestión privada, como bien decíamos recién. Democracia en el contexto de pandemia, ahí va a estar Belén Anele de la Universidad de Moreno, Javier Balsa de la UNEQ, Diego Cono, docente investigador de la UNPAS, Penélope Vaca Ávila de la UNAG, y la modera Laura Ochoa, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Administración. Experiencias en Ecología Integral, Elina Figueroa y Alba López de Barceló, Percy Nuguet, docente de UNAG, Marta Arriola del Movimiento Cuidadores de la Casa Común, que modera Victoria Zarabozo, profesora investigadora de la UCI. Tenemos Ambiente y Energías Renovables, Sergio Cataldo de la UNDAV, Clara Cerrota de la UNAUR, Tamara Werum de UNSAM y modera Guillermo Zelaya, director del programa Agua Ambiente de la USAL. Tenemos la actividad de Economía Sustentable y Cuidado de la Casa Común, Ramiro Calafel Carranza de la USAL, Aleandra Scarfati de la UCA, Gabriel Grifa de la UCA, Alejandro Roba, el vicerrector de Moreno, y modera Aleandra Scarfati también, directora de Desarrollo Sustentable de la UCA. Desafíos en el mundo del trabajo, Juan Manuel Martínez Chas de la UCI, Laura Henry de Moreno, Nora Goren, directora del IDESCO de UNPAS y UNAG,
Andrea Ferrara, coordinadora de Quilmes, de la UNCI, de UNEQ, y modera Santiago Ordizola de Moreno, de la Universidad Nacional de Moreno. Diálogos entre Saberes, Mónica Guargiaglio, de la UNDAV, Agustín Podestá, de la USAL, Pedro Candia, de la UNDEF, Pablo Chiesa, de la Universidad de Moreno, y modera Sabrina Marino, de la USAL. Procesos Educativos e Inclusión, Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la UCA, Laura Pittman, subsecretaria de la UNPAS, Débora Schneider, de la UNQ, Ana Laura Ruggero, de la UNDAV, ahí ella está encargada ahí de la escuela técnica que comentaba Jorge, ¿no? Y María Eugenia González Cuidiet, docente de la USAL, y modera Silvia Estorino, de la UNPAS. Y vamos a ir cerrando con el debate sobre el desarrollo post-pandemia. Alejandro Pelfini, director de la USAL de posgrados, Julio Nefa, de la Universidad de Moreno, Tarabella, profesor de la UNAG, Oscar Soria, de la UCA, Verónica Roberts, de la UNSAM, Sergio de Piero es el coordinador por la UNAG. Quería nombrarlos porque la verdad que ha sido un trabajo excelente que, como dije hoy, venimos trabajando muchísimo y vemos la multiplicidad y lo interesante de juntarnos entre todos y empezar a reflexionar estos temas y me pone muy feliz de estar representando esta etapa. Así que quiero hacer un aviso parroquial, obispo, y después ya cierran ustedes con alguna palabra que quieran, obviamente así vamos cerrando esta mesa. Quiero comentarles un tema que, como bien les decía, como aviso parroquial, que se está estableciendo un concurso literario, invitamos a los estudiantes y docentes de todas las universidades del país, públicas y privadas, a participar de un concurso literario. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar? La convocatoria está propuesta por la Universidad de la Marina Mercante y tiene como doble objetivo difundir la mirada ecológica integral de la encíclica a través de la literatura y promover el diálogo intergeneracional e interdisciplinario. Silvia Gabriela Vázquez, escritora y directora de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Marina Mercante, está a cargo de esta compilación y de prólogo, y la publicación va a estar disponible en la web del Congreso Laudato Si. Así que invitamos a todos a participar de este concurso tan interesante que va a dejar también muchas propuestas. Así que, y aquí también en el chat dice que ha sido muy potenciador el conversatorio, una lluvia de ideas en el mundo eclesiástico, académico, social y político, una herramienta para ayudar a los jóvenes, etc. Bueno, aquí les doy la palabra, les cedo a cada uno de ustedes el tiempo para hacer el cierre de esta mesa, siempre agradeciéndolos en nombre de los organizadores, ya sabemos que es SIN, CRUP y SEA, y bueno, y todos los que conformamos parte de este CEPRES metropolitano. No sé quién quiere tomar la palabra. No, simplemente agradecerle al obispo, al rector, esta posibilidad, invitar a todas y a todos que participen de las distintas mesas, son realmente muy interesantes, bueno, la gente que ha mencionado, las personas son altamente capacitadas, y me parece que es un lindo momento para reflexionar el Laudato Si de manera integral, como lo hace el Papa para nosotros, para mi caso particular, la verdad una satisfacción haber participado en esta mesa de apertura, así que invitar a la participación de todos aquellos que quieran compartir con nosotros estas reflexiones, las preguntas, las interrogaciones, la interpelación, digamos, sobre todo de cara a un futuro que tenemos que construir entre todas y todos. Así que simplemente eso, mandarles un abrazo muy fraterno. Muchas gracias, Jorge. Obispo. Bueno, muchas gracias. También muy agradecido y me siento honrado de haber estado con ustedes, Silvina, de tanto tiempo siempre trabajando en lo mismo, con mucha fuerza y creatividad. Y bueno,
el honor de haber compartido con el ingeniero Calzoni y con el doctor Salvador de Arzuaga, dos personas que uno las veía de lejos, que las conocía así de comentarios, y bueno, tenerlos así frente a frente y tener el gusto de compartir con ellos, ¿no? Y a mí me hace pensar algo que el Papa le dijo a los movimientos sociales y populares y que tiene mucho que ver con mi tarea cotidiana en los barrios de Merlo y de Moreno, donde hay tantas usurpaciones, donde hay tantos barrios con muchas insuficiencias, demasiadas, donde hay tanto por hacer, enormes desafíos sociales, y donde a veces caemos en una solidaridad malentendida, que es simplemente actos de generosidad esporádicos. Y el Papa dice que la solidaridad es pensar en términos de comunidad y por lo tanto buscar, además de acompañar y ayudar en lo cotidiano a quienes lo necesitan, buscar las causas. Es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, y enfrentar los destructores efectos, ¿no?, del imperio, del dinero, del poder y del placer malentendido. Por eso que el desafío para mucha gente de nivel académico o estudiantes o a quienes esté llegando eso y después esto se contagia a otros, pueda ser realmente vivir en términos de amor solidario para entender que o nos salvamos todos o no se salva nadie. Muchas gracias, obispo. Muy claras sus palabras y ahí le cedo la palabra a Carlos, así vamos cerrando con sus reflexiones y les agradezco plenamente por este conversatorio, que eso es la idea, era empezar a trabajar estas ideas y como bien nos dicen aquí en el chat, una lluvia de ideas realmente para poder repensarnos en este término. Silvina, muchísimas gracias. Más que todo, la generosidad que han tenido conmigo ha sido evidente. Lo que he tratado de decir, he tratado de volcar, es el pensamiento que tiene mi universidad, tratando no solamente de decir, sino de dar testimonio permanentemente en ser una acabada manifestación de seguir el magisterio de su santidad. Creo que estamos recibiendo un llamado de atención del que no debemos hacerlos los sonsos. Creo que no hay tiempo, no hay tiempo. Por eso creo que este congreso viene muy bien para prestar un poco más de atención a esa mirada que tiene que superar el zócalo, como dice su santidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así que estamos aquí, los invitamos a presenciar y a debatir con las otras mesas. Muchísimas gracias, obispo. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Esperemos vernos prontamente en algún otro conversatorio. Ha sido un placer para mí tenerlos aquí en la apertura y también un honor que me hayan convocado para formar parte de este conversatorio y a todos mis compañeros y compañeras que están ahí, que están en el chat y que han sido parte también y que son parte de toda esta construcción colectiva. Así que les auguro un excelente tarde-noche y nos estamos viendo en cualquier momento, ¿sí? Muchas gracias. Adiós.